¿No es esto, no sé, un poco peligroso? Itami miró a su alrededor preocupado. Quiero decir, ambos pueden resultar gravemente heridos. ¿Es un duelo? No es bastante obvio. Todos a su alrededor miraban al hombre con una ligera irritación. Raiden-san, ¿no estás ni un poco preocupado por ellos? Auf. Las calles se convirtieron en un caos bajo la lucha de las dos hermanas. Y ahora, muchos cráteres decoraban el suelo alrededor de los dos. No realmente. ¿Por qué lo preguntas? Es solo que... Itami se mordió el labio viendo a las hermanas pelear. Obviamente, ambos tuvieron su parte justa de paliza. Era solo cuestión de tiempo antes de que uno de ellos hiriera al otro, esta vez de gravedad. Cierto, Mimosa había explicado que siempre era así como los magos de Rondel resolvían sus problemas. Aún así, esperaba más de las personas que vivían en la llamada Ciudad de la Sabiduría, un juego de lógica o algo similar. ¿Pero esto? Esto era demasiado simple para su gusto. Esperaba más. ¿Cuánto tiempo durará esto? Itami se preguntó en voz baja y de inmediato recibió la respuesta. Por lo general, hasta que sus escudos se derrumban. Mirando a su alrededor, era un elfo de aspecto aburrido que estaba parado no muy lejos de ellos que había respondido. Su cabello era rubio, pero comparado con un elfo, se veía bastante, ¿cómo deberíamos decir? ¿Sencillo? Al menos en comparación con un elfling normal. Oh, gracias. Con eso, Itami continuó observando la batalla, mordiéndose los pulgares preocupado. ¡Auf! Apareció un nuevo cráter en la plaza, y desde el polvo, la hermana mayor que corría salió disparada hacia adelante. Su ropa era incomparable, una fina capa de un campo translúcido que la rodeaba. ¡Maldita sea! Quédate quieto, ¿quieres? Mientras que Arpeggio usó sus bolas y su magia basada en la mineralogía para ganar ventaja, Lele usó su bastón y todo lo que había aprendido durante su estadía con Kato. Naturalmente, la niña también encontró uso en todas las cosas que había aprendido en su viaje con estas personas extrañas. Todo esto lo utilizó para derrotar a su hermana y vengarse después de su humillación. Te atraparé esta vez, Alfie. Su ropa blanca, previamente prístina, todavía estaba manchada con la sopa rojiza. Pero extrañamente, no se veía suciedad que uno esperaría con una batalla tan acalorada. Alrededor de su cuerpo, el mismo escudo translúcido parpadeaba de vez en cuando. ¿No parece que ellos dos podrían volarse el uno al otro en cualquier momento? ¿Y toda la gente alrededor, no es un poco peligroso estar tan cerca? De hecho, alrededor de la multitud comenzó a crecer y crecer. Cada vez más personas se reunían para presenciar el choque de las hermanas. Cada vez más se reunían para hacer sus apuestas y babear sobre las dos chicas luchadoras. Sobre todo en las curvas perfectas de Alfie que se balanceaban salvajemente bajo el calor de la batalla. ¡Vaya! 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 Esto me recuerda a mis años de juventud. Los jóvenes siempre son tan fogosos. Poniendo su mano en su mejilla, la expresión de la anciana sabia se suavizó, recordando su juventud, las aventuras que ella y Rory habían compartido, y sus muchos duelos en los que causaba gran destrucción a cualquiera que la molestara. Ciertamente, estaba tan feroz. Oh, pobre Kato y el resto, me pregunto cómo estarán ahora. Itami y las personas que le escucharon murmurar solo podían sudar, retrocediendo un poco. Por la estatura y la actitud tranquila de la anciana, era difícil imaginarla con el atributo ardiente. Rory, como un buen juez, y el jardinero, designado por su dios, observaron el partido en la primera fila siempre vigilantes, asegurándose de que ninguno de los bandos pudiera hacer trampa de ninguna manera. Su dios podría haber sido el amo de la muerte, la locura, la violencia, la guerra y la oscuridad, pero también era un dios legítimo que odiaba los engaños y los actos despectivos. Estaba en contra de su naturaleza dejar que sucedieran tales cosas, y como su enviado en este mundo, era su tarea asegurarse de que tal cosa no pudiera suceder en su presencia. Esperemos que esto traiga resultados. No tienes que preguntar. Después de la lucha momentánea al comienzo de la batalla, la pequeña maga con el cabello azul plateado comenzó a ganar ventaja, empujando cada vez más a su hermana con su excelente uso del medio ambiente y sus nuevas habilidades aprendidas. Maldita sea. Arpeggio maldijo, huyendo de otra ráfaga de aire comprimido. ¡Auf! Si esto continúa así, seguramente perderé. Maldita sea. Ese maldito mocoso. Cuchillas de viento. Lele movió su muñeca con elegancia,
lanzando su magia de nivel 1, y varias ondas de aire comprimido arruinaron el suelo en el momento siguiente. Su hermana apenas pudo evadirlas. De hecho, en tan poco tiempo, había podido aprender incluso un hechizo de nivel 1. Para cualquier otra persona, llegar a este punto puede haber tomado meses, incluso años. Este logro demostró lo talentosa que era. Por supuesto, la bendición de su deidad adorada también ayudó a recoger cosas a un ritmo acelerado. Naturalmente, en el sistema mágico basado en niveles, con cada nivel, el aprendizaje tomó más tiempo y se necesitó más esfuerzo para lanzar un hechizo. Para la mayoría de las personas, el nivel 2 era el pináculo que podían alcanzar. Por lo general, solo las personas verdaderamente talentosas o bendecidas podían superar ese punto y alcanzar el nivel 3. Los niveles 4 a 5 contaban el reino de los héroes, que muy pocos podían alcanzar. El nivel 6 era para leyendas. Encima de eso había un patio de recreo místico. Incluso Flade en sus casi 500 años solo podía lanzar hasta el nivel 7 sin rituales serios. Y esto luego de que su maestro le diera los libros necesarios y su bendición para llegar a ese punto. Otros, sin importar cuánto aprendieron o entrenaron, nunca pudieron lanzar ni siquiera un hechizo de nivel 3. Aunque su rostro era completamente apático, en el fondo estaba enojada y, una vez, decepcionada, o era frustración. O todo lo anterior. Honestamente, ella no lo sabía con seguridad. En este momento, demasiadas emociones estallaron para decidir cuál sentía Lele en este momento. ¿Cómo podía su propia hermana hacerle esto? ¿Cómo se atreve? Lo más probable es que arruinó su oportunidad de participar en la evaluación de Sage. Con su ropa blanca manchada de sopa rojiza, nadie la tomaría en serio, ni los jueces le permitirían participar. Si no tuviera varios días más antes del examen, lo más probable es que hubiera matado a su hermana de inmediato debido a un repentino estallido de ira. Maldito Alfie. Sin embargo, ella lo sabía. Tal vez había ido demasiado lejos. Tal vez fue su culpa. Su hermana estaba en malas condiciones antes, con su elección de camino, su estilo de vida tenso. Ya estaba suficientemente cargada, y luego llegó Lele y con todo su éxito, todo lo que había ganado tan joven, sí, la había empujado fuerte, demasiado fuerte. La había empujado sobre la línea. ¿Fue su éxito la causa de todo esto? Tal vez, ella no estaba segura. Alfie siempre fue un poco inestable emocionalmente. En contraste, Lele generalmente era apática hacia la mayoría de las cosas que realmente no despertaban su interés. ¿O simplemente, era demasiado buena para contenerse? Incluso ella no estaba segura de cuál. Sin embargo, justo ahora Lele no podía olvidar lo que su hermana había hecho con ella. Su sueño era convertirse en sabia, y con esto, Alfie probablemente le había robado la oportunidad de convertirse en una de las sabias más jóvenes, si no la más joven, en la historia de Rondel. Si no ganaba ahora, si no recuperaba su honor como candidata a Sage, si fracasaba ante la gente de Rondel y sus nuevos amigos, su oportunidad de mostrar sus resultados se pospondría para los próximos años. Aunque podía esperar, ya que muchos sabios solo alcanzaban este punto en las últimas etapas de su vida, no era su intención hacerlo. No si la oportunidad de obtener una tutela pagada en el reino hechicero estaba en juego, no si su honor estaba en juego. Sonido metálico. El sonido del aire rompiéndose resonó a través de la calle cuando las cuchillas de aire comprimido atravesaron. Continuamente el aire y los escombros llovieron del cielo como un monzón. Con ondas de sus bastones para defenderse de un ataque, evadir y luego cortar horizontalmente, los ataques de ambos lados chocaron entre sí en el medio. Solo han pasado unos pocos años, pero has crecido bastante. Esta túnica blanca no es para exhibirla, ¿sabes? Palabras atrevidas. A ver si no te arranco los puntos de la ropa. Después de eso, ambos lados aumentaron su apuesta y su potencia de fuego. Los rayos de luz desviados se extraviaron y quemaron los aleros de las casas cercanas. Varios trozos de escombros de piedra se esparcieron entre la multitud, lo que les provocó aullidos. El hecho de que nadie hubiera resultado herido era un milagro, lo que parecía ser una prueba de que las personas que miraban eran en realidad magos. Parece que se están saliendo de control. Pedazos de piedra destrozada cayeron del cielo como balas, haciendo que Itami se encogiera de nuevo en su uniforme. Extrañamente, las otras partes a su alrededor ni siquiera se inmutaron. Probablemente porque estaban acostumbrados al estruendo de la batalla. ¿Tantos recuerdos? Sonrió Raidin.
sacudiendo la cabeza, y Olbert a su lado solo le dio unas palmaditas en el hombro. Te estás poniendo sentimental, solo un poco. Su atención se centró en una figura encapuchada extrañamente familiar en la multitud por un momento. Un hombre de rasgos estoicos y cabello negro bien cortado observaba la batalla en medio de la gente con los ojos muy abiertos, aunque sus rasgos lógicos se mantuvieron todo el tiempo. La gente común no podía ver, pero con la vista divina de Raidin ella reconoció de inmediato que el hombre no solo estaba fuera de su lugar, sino también de su planeta y, lo que es más importante, de su tiempo. Ese es, el señor Spock. Sí, la cara del hombre definitivamente se parecía al famoso vulcano de una serie de ciencia ficción específica. ¿Dijiste algo? Nada, solo mira el partido, tengo un mal presentimiento. En la multitud, el hombre murmuró en un extraño dispositivo. Capitán, esto comienza a volverse peligroso. La humedad del aire se cristalizó en carámbanos, cuyas puntas afiladas brillaban a la luz mientras volaban de un lado a otro. Algunos de ellos apuñalaron las paredes cercanas, y su yeso se desmoronó y cayó. Lo primero que aprenden los magos de la escuela Lindon es la magia defensiva. Por lo tanto, en la mayoría de las batallas de hechizos, ambos bandos se apresuran a ver quién puede romper las defensas del otro primero. Sin embargo, los dos tienen un ataque y un poder defensivo muy altos. Lely ha crecido tanto que apenas puedo reconocerla. Mimosa explicó, recordando su mejor momento. La verdad era que ambos habían ejercido todas sus habilidades, y la presión aumentaba por segundos. Dicho esto, todas las personas tenían sus límites, y en cierto punto, ambos dejaron de moverse. Jadearon, y con cada respiración lanzaron un hechizo de ataque, antes de levantar sus pesados bastones y usar toda su fuerza para lanzar una barrera defensiva. Y luego, un sonido como un enorme trozo de metal golpeando algo más resonó por todas partes, levantando una nube de polvo. Yuyuyu, ¿es esto lo que quieren decir con un genio? Maldición. Alfie apretó los dientes y dio un paso adelante. Era evidente que estaba en desventaja desde el principio. Cuando se trataba de lanzar un hechizo, obviamente era inferior a su hermana. Y bloqueando las aspas del viento, su yeso requirió mucho más esfuerzo de lo habitual. Estaba al borde del colapso, solo por su voluntad de hierro aún se mantuvo en pie y pudo luchar. Aunque ahora, gracias a su constitución más fuerte, comenzó a ganar ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Esta ventaja comenzó lentamente a igualar las cosas con Lely a pesar de su técnica. La primera mitad de esta batalla fue como un duelo entre dos caballeros que se golpeaban con todas sus fuerzas. El hecho de que hubieran llegado tan lejos era testimonio de un choque de fuerza contra fuerza y voluntad contra voluntad. Sin embargo, si continuaban prolongando la pelea de esta manera, la diferencia en sus respectivas fuerzas y cansancio pronto se volvería clara. Alfie atacaba cada vez menos, mientras que ella defendía cada vez más. En esta situación intensa, Itami sintió que era hora de intentar detenerlos. Con eso, se volvió hacia Rory, el árbitro, y aventuró. Rory, ¿qué debemos hacer ahora? Creo que su determinación llevará esta pelea a una etapa peligrosa. Tal vez tengas razón. Pero esperemos un poco más, o la disputa de la hermana permanecerá para siempre. Mira, el partido aún no se ha decidido. Alfie todavía está buscando la oportunidad de lanzar un contraataque decisivo, mientras que Lely, que confía en su victoria, está esperando la oportunidad de terminar la pelea en un solo movimiento. Sí, observándolos de cerca, Itami comenzó a entender lo que Rory quería decir. La batalla no había terminado. Cualquiera de los lados aún podría ganar. Pero esto todavía está bien. Itami se cuestionó a sí mismo, pero antes de que pudiera agregar su propia opinión y preguntarle a Rory, Raidin se acercó a la niña y le susurró algo al oído. La cosa Rory solo asintió con una expresión severa. ¿Qué ocurre? Es posible que tengamos un problema. Susurró Raidin, haciendo sutiles señales militares con las manos y señalando varios lugares oscuros. Itami no tenía idea de cómo Raidin conocía esos signos de mano uniformados en todas partes de la Tierra. Podría haber sido en su propio mundo, era lo mismo, pero fue útil en este momento. Mirando hacia las direcciones señaladas, reconoció de inmediato las sombras que se movían extrañamente y algunas personas encapuchadas que se movían, sospechosamente hacia los competidores. ¿Qué quieres que haga? Notifica a los demás, sutilmente. Una vez que llegue el momento, Ardyn y yo nos aseguraremos de que las cosas salgan bien. O tan bien como sea posible. Asintiendo,
Itami siguió su propio camino, pero ya era demasiado tarde. En el momento siguiente, las figuras encapuchadas aceleraron sus pasos, casi llegando a las primeras líneas de la multitud, sacando lentamente sus cuchillos bañados en una luz extraña y empapados en veneno. Era evidente, habían reconocido que las cosas no saldrían tan bien como se había planeado, y era hora de iniciar el plan B. Esto no es agradable. Ardyn se colocó detrás de uno de ellos, pero extrañamente, la figura no dijo nada. En cambio, enjuagar, cortando hacia él rápidamente, el hechicero oscuro saltó hacia atrás. Empujar Kei. Un estallido de poder salió de su mano, saliendo disparado de la figura encapuchada de inmediato, haciendo que todo un edificio se derrumbara sobre el atacante. ¿Qué es esto? Siendo la multitud observaba intensamente a los competidores. Solo después de varios segundos reconocieron el ataque de los encapuchados. El rey hechicero te envía saludos. Como muchos fanáticos, las figuras encapuchadas irrumpieron, apareciendo entre la multitud, apareciendo en los techos sosteniendo arcos de apariencia simple que sostenían flechas brillantes. Todos. Dispersense. Itami rugió y se produjo el caos. La gente comenzó a huir de izquierda a derecha, todos y cada uno de ellos buscando salvarse, solo unos pocos magos capaces dispuestos a luchar y defender a los demás. De hecho, Rondel era la ciudad de los magos y la sabiduría. Ni la ciudad de los valientes ni la de los guerreros. Muchos magos solo se concentraron en sus estudios, rara vez peleando en una batalla real. Solo de vez en cuando se batían en duelo entre ellos. En tales ocasiones, al igual que ahora, la multitud se reunía para babear sobre la destrucción que se avecinaba. Pero incluso entonces, si se trataba de su vida, los magos como individuos sofisticados preferían escuchar su instinto de supervivencia en lugar de hacer lo que haría un héroe. La mayoría de ellos no eran cobardes por supuesto, pero preferían preservar su vida, como haría todo ser racional. Por lo general, los guardias patrullaban alrededor. Pero ahora, de alguna manera estaban desaparecidos. Tal vez, solo tal vez algo había distraído su atención y no pudieron llegar a este lugar a tiempo. Leloy. ¿Qué pasó? Al escuchar el grito aterrorizado de su hermana, al ver el caos a su alrededor, la pequeña candidata a sabia reconoció de inmediato que algo no estaba bien. Estaban bajo ataque. Alfie, tenemos que salir. Cuidado, Lelei. En el último momento, Arpeggio apartó a su hermana de un empujón y una flecha de aspecto malvado le atravesó la espalda y se detuvo a solo unos milímetros de su pecho. Alfie, ¡puaf! Alfie. Gracias a la larga lucha y su estado de agotamiento, el escudo de Arpeggio había sido roto por una flecha encantada de inmediato, perforando completamente su pecho. Inmediatamente, la niña se derrumbó, una rica sustancia roja abandonó su cuerpo. Temblando, nunca había sentido tal dolor antes. Era como si alguien la estuviera quemando viva. En el techo, una persona encapuchada gruñó, maldita sea, de las varias ráfagas de fuego que venían en su dirección. Con su posición comprometida, el asesino se vio obligado a retirarse. Sin embargo, estaba satisfecho. Asesinar al pequeño mago ya varias personas clave era un objetivo secundario. No se puede evitar, el objetivo principal está completo. Saldré de aquí. Con eso, el asesino saltó hacia abajo, desapareciendo entre la multitud. ¡Alfie! ¡Alfie! Lelei gritó desesperadamente, sacudiendo el cuerpo agonizante de su hermana. En la multitud, a diestra y siniestra los encapuchados comenzaron a matar gente sin cuidado, lloviendo flechas del cielo. Perforando, asesinando y matando a quienes no estaban protegidos por alguna barrera o fueron golpeados por desgracia. Sus cánticos resonaban más y más fuerte con cada momento. ¡Matad a todos! ¡Matadlos a todos! ¡Matad a todos! ¡Matadlos a todos! Porque son indignos para el mundo venidero. De hecho, cualquiera que no fuera un mago, o que fuera demasiado lento para lanzar una barrera, lo más probable es que hubiera caído de la primera ola de flechas. Barrera infernal. Con un chasquido del dedo de Ardyn, un campo de fuerza infernal emergió sobre la gente, deteniendo y quemando las flechas hasta convertirlas en cenizas, quemando a cualquier enemigo que intentara atravesarlo con fuerza. Tantos. Murmuró Ceras, noqueando y neutralizando a uno más. ¡Mierda! Constantín maldijo, reconociendo algo extraño. Los movimientos de los atacantes eran inestables, no tan fluidos como cabría esperar de una fuerza de ataque organizada.
y sintió algún tipo de magia de control mental emitida por ellos. Susurro. 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 Después de un encantamiento rápido, su visión se expandió y obtuvo más información sobre lo que sucede. Están controlados mentalmente, él gritó. Conocía demasiado bien la naturaleza desagradable del control mental. Constantine y Sera se habían encontrado con este tipo de magia demasiadas veces en su línea de trabajo. Lo único que podías hacer era matar a los individuos controlados, noquearlos, encontrar la fuente y acabar con él, o disipar el control mental de alguna manera. Desafortunadamente, en el fragor de la batalla, las dos últimas versiones estaban fuera de discusión. Lo más probable es que el controlador no estuviera entre la multitud, y jugar con las cabezas de las personas sin identificar el método adecuado era demasiado arriesgado para intentarlo. Además, matarlos no conduciría a ninguna parte. La única opción que quedaba era noquearlos. Trata de no matarlos. Pero era evidente, los demás también se habían dado cuenta de lo que él y Seras ya habían hecho. Raiden gritó a un lado, informando a todos. Maldita sea, apretando los dientes, noqueó a otro cultista con túnica. Ardyn. ¿Estás listo? Un momento más, gritó el señor oscuro. Muchos cultistas lo asaltaron, pero una barrera invisible a su alrededor anuló cada ataque. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Mimosa lanzó un hechizo de sueño y un grupo de arqueros se derrumbó en los techos. Lele. Tienes que moverte. Itami gritó, tirando de Lele con fuerza. El rostro de la niña estaba completamente en blanco, mirando a su hermana desangrarse lentamente. Alfie. Murmuró Lele, completamente en blanco y congelada. Incluso contra el dragón, no había sentido ese miedo. Ahora, como su hermana estaba a punto de morir, ella simplemente no podía moverse. Mirando el eje de la flecha que salía del pecho de su hermana, viendo la sangre de Arpeggio cubriendo sus manos, solo podía temblar, viendo el pecho de su hermana moviéndose al azar. Zaz. Zaz. Alfie observó a Lely suplicando, orbes llenos de pavor le devolvían la mirada, su respiración iba de tranquila a desordenada e hiperventilando, sedienta de aire tan horriblemente cortado de sus pulmones perforados. Itami. Sácala de aquí. Estás en la línea de fuego. Sino saltó ante la chica congelada e Itami, lanzando su magia defensiva, con Tuca y Yao no muy lejos de ellos defendiéndose de los atacantes. Barrera divina. Llegó justo a tiempo, porque en el momento siguiente varios cultistas lanzaron su magia y una línea de hechizos explotó en la barrera sagrada. Estallido. 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 Sus mentes están nubladas. Rory se alejó de un salto con elegancia, noqueando a su oponente con gran elegancia. Embroisama estaría decepcionado si los mato en este estado. Lo más probable es que incluso me regañe por enviar tantas almas confundidas en su camino. Su santidad. Esta es realmente su mayor preocupación. Yao comenzó a enojarse, noqueando a un enmascarado con el lado sin filo de su espada. Su oposición no era tan fuerte, pero los números que aparecieron repentinamente comenzaron a volverse peligrosos. Más de eso, varios lanzadores de magia estaban en medio de sus filas, y los techos circundantes estaban llenos de arqueros enmascarados. Esta fue una emboscada hábilmente organizada, no había duda al respecto. En el nombre del rey hechicero. En el nombre del rey hechicero. En el nombre del imperio, purgaremos a los indignos. Cantos similares reverberaban de sus bocas a medida que aparecían más y más de los callejones, tratando sistemáticamente de reducir al grupo, haciéndolos retroceder lentamente. Aunque matarlos no sería un problema, la mayoría de ellos eran personas sencillas con una expresión en blanco debajo de sus capuchas y máscaras. Terminar la incursión rápidamente significaría que tendrían que matar a personas inocentes. Incluso si estuvieran dispuestos a hacerlo, el caos era enorme en la plaza. Muchos civiles confundidos también se vuelven locos en el desorden. Existía una alta probabilidad de que simplemente los confundieran con los atacantes o los golpearan de mala gana. Esto no es bueno. En la cúpula protectora, Sinnoh había formado con su magia de paladín, un suministro constante de personas comenzó a reunirse. Así, se vio obligado a ampliarlo para poder albergar a más civiles. Por esta razón, las paredes de la burbuja comenzaron a adelgazarse más y más.
y el paladín necesitaba más poder para sostenerlo y mantener la integridad, agotando significativamente sus reservas. Estaba seguro de que podría seguir así por un tiempo y podría escapar si quisiera, incluso pelear con todos en la calle si llegaba el momento. El único problema eran todos los inocentes que había alrededor. Si bajaba las defensas, el enemigo lo rompería de inmediato, y si eso sucediera, seguramente saltarían sobre los civiles detrás de él. Después de todo, no podía estar en muchos lugares a la vez, no era un ser omnipotente ni un dios. ¡Qué patético! Haciendo algunos movimientos extraños con las manos, solo para tener estilo, Ardyn finalmente preparó su magia. Cálculo mágico. Buscador mágico. Paralizar. Destello. En un instante, una ola atravesó toda la plaza, congelando a todas las personas con túnicas que asaltaban en un radio de varias cuadras. En ese momento, los atacantes se congelaron por completo, cayendo hacia adelante como un ladrillo. Se acabó. Tuca preguntó cerrando, mirando a su alrededor asustada como una liebre, viendo a la gente caer hacia adelante como ladrillos congelados. ¿Constantina? ¿Estás bien? Seras caminó más cerca del detective sobrenatural, y el hombre simplemente se puso de pie, terminando la investigación del hombre congelado. Magia paralizante, nada especial, pero apuntar y acertar solo a los objetivos en una multitud como esta, eso es algo que muy pocos son capaces de hacer. Por un momento, miró a Ardyn, quien aparentemente reconoció su mirada, mirándolo con aire de suficiencia debajo de su máscara. La vibración que recibió de la dirección del hombre envió escalofríos por su columna vertebral. No es nada, será mejor que salgamos de aquí antes de que aparezcan más. Tiene razón. Mimosa Dono, ¿conoces algún buen lugar?, inquirió Sino, en su rostro se instaló una expresión de preocupación. Varias gotas de sudor caían de sus sienes. Era visible lo preocupado que estaba. Tal vez, respondió el anciano. Hay un lugar. Pensar que se atreverían a manchar el suelo de un campo de batalla santificado por mí, Rory. Blasfemo. Raidin-san, gritaron. Lo sé. Mordiéndose el labio, había escuchado bastante bien lo que la gente gritaba. Primero, cantaron el rey hechicero que les envió. Luego, algunos de ellos gritaron que fueron enviados por el imperio, agregando varios otros partidos. Honestamente, todo esto fue confuso. Alguien movió los hilos detrás de escena. Mirando a su lado, quitando la capucha de uno de los cultistas, se reveló una cara familiar. El viejo, de entonces. Una cara anciana apareció y se congeló en un estado en blanco. Sus ojos sabios anteriores estaban llenos de vacío. ¿Grey Aldo? ¿Qué hace aquí el caballero asignado por la princesa? A la pregunta de Itami, respondió una voz diferente. No solo él. Rory se quitó otra capucha, luego otra. Algunos de ellos los conocían demasiado bien. Algunos de ellos eran mujeres, más precisamente, los miembros de Ross Knights de Piña. Los miembros de la Guardia Pretoriana del Emperador. Los otros no estaban familiarizados en absoluto. ¿Qué están haciendo los caballeros de la princesa aquí? No están. No, lo más probable es que haya sido una derrota, una distracción. Alto, tú ahí. Varias unidades de guardia se apresuraron hacia la pequeña banda, y las personas aún vivas se escondieron detrás de Sino. De hecho, tuvieron suerte de haber podido sobrevivir a tal caos. Todos temblaron, incapaces de decidir qué hacer. Alfie. Lely lloraba abrazando el cuerpo casi frío de su hermana. La niña parecía estar muerta. En ese estado, no era probable que nadie pudiera ayudarla. Su respiración se había ralentizado a un nivel anormal, mirando fijamente hacia adelante. ¿Puedes ayudarla? Ayúdala. Todos apartaron la mirada y Rory le puso la mano en el hombro. Lo mejor que podía hacer era orar por su alma. Embroy-sama tomará su alma. Tuvo una buena muerte. No la toques. Lely apartó la mano de Rory de inmediato. ¿Qué diablos pasó aquí?, gritó el comandante de las fuerzas de guardia. Era un viejo veterano canoso con la armadura de los guardias de la ciudad. Evidentemente, ya tenía suficiente después de toda la mierda que había pasado hoy. Dicha mierda había obstaculizado su camino hasta aquí después de todo. Nos atacaron, respondió Mimosa de inmediato. ¿Por quién? Por cultistas, o más bien, personas con control mental, explicó Mimosa con toda seriedad en su tono.
Nadie en los partidos actuales la había visto así nunca. Todos aquellos con máscaras y capuchas tirados en el suelo paralizados eran nuestros atacantes. Puedes encontrar muchos de ellos en los techos y callejones alrededor. Mirando a su alrededor, muchas personas habían muerto, incluso más tendidas en el suelo con una expresión congelada. ¿Control mental? ¿Con tanta gente? Con el debido respeto, sabia mimosa, no seas ridícula. Nadie, excepto los dioses, puede controlar la mente de tanta gente. Siendo él mismo un mago, el capitán de la guardia era muy consciente de lo que era posible y lo que no. No era fácil de engañar, pero todo es verdad. Dio un paso adelante Rory. ¿O dices que yo, el apóstol del gran Emroy, estoy mintiendo? ¿Deseas ser golpeado por tu sacrilegio? Esa es su santidad. El comandante se sorprendió de inmediato, tragó profundamente y luego se arrodilló. Inmediatamente reconoció a Rory. Por supuesto que no. Nunca me atrevería. Entonces, si no le crees a tu sabio, cree lo que te dije. Este fue el trabajo de una secta vil. Un ataque coordinado de un enemigo oculto tal vez respaldado por un dios desconocido. Haz tu trabajo, ata a las personas inconscientes. Luego toma ponerlos bajo custodia para que no puedan dañar a otros. Mis subordinados y yo investigaremos personalmente la situación. Subalternos. Itami murmuró con inquietud. Nunca le gustó cuando Rory se refería a él de esa manera. Por supuesto, si es eso lo que su santidad desea. Gracias. Por supuesto, lo complaceré. Si necesita nuestra ayuda, solo llámenos. Con gusto apoyaremos su investigación con nuestra experiencia. Ante Rory, el digno capitán de la guardia se convirtió en un humilde cordero. La situación actual mostró cuánta influencia tenían los apóstoles incluso sobre los individuos de más alto rango. Cuánto les temía la mayoría de la gente. Eso me gusta más. Mientras tanto, Raidin se arrodilló al lado de Alfie, investigando su estado y la flecha que la había atravesado. Flecha de matahechizos envenenada. Muy rara, muy poderosa. Probó el veneno cerca de la punta y lo reconoció de inmediato, escupiéndolo en el acto. Veneno del rey basilisco. No es probable que sobreviva. Ya había comenzado. Los cuerpos de los muertos alrededor ya habían comenzado a convertirse en piedra. El potente veneno del rey basilisco no solo era una toxina mortal que podía dejar indefenso incluso al hombre, más fuerte, sino que un momento después de la muerte comenzó a petrificar el cuerpo, haciendo casi imposible resucitar a las personas. Solo gracias a que Raidin quitó la flecha y el esfuerzo constante de Sino para mantener viva a la niña mantuvo a raya las características mortales del veneno. Dado que el rayo era un asesino de hechizos, era más dañino para los magos y los lanzadores de magia. Alfie. Lelei estaba aplastada, sosteniendo la mano fría de su hermana, seguramente moriría si seguía así. No. Ella no podía aceptarlo. Ella no lo haría. Debe haber habido una manera de salvarla. Ayúdala. Sé que puedes. Ayúdala. Si no. Eres más hábil en la curación que yo. Puedes hacer algo. El hombre sudaba, haciendo todo lo posible por mantener a raya el veneno. Una cálida luz envolvía el cuerpo de Arpeggio constantemente, originándose en su mano. Desafortunadamente, no puedo. El alma va a abandonar el cuerpo. Tal vez si Medirte estuviera aquí, juntos podríamos deshacer el efecto de petrificación. Al ver a Arpeggio, algunas de sus partes ya habían comenzado a petrificarse, empujándola hacia una falla orgánica total. Pero solo, mi magia de paladín no es lo suficientemente fuerte. Estoy especializado para la defensa, no para curar. Apretó el puño. Lo siento, no puedo hacer nada más. Tal vez pueda comprarle unas horas más, pero ¿eso es todo? La luz en los ojos de Alfie comenzó a atenuarse lentamente y los últimos rayos de esperanza comenzaron a desaparecer. Constantine apartó la mirada algo triste. La niña era demasiado joven para morir, pero él no era un dios, y después de inspeccionar uno de los cuerpos medio petrificados y analizar el veneno con un hechizo, llegó a una conclusión. Sin los elementos adecuados, no podía hacer nada. Las deidades pueden haber podido hacer algo, o convertirla en vampiro podría salvarla. Pero condenar el alma del niño con la condenación eterna, aprisionada en su propia carne. Incluso la cosa más vil no merecía ese destino. Lelei miró hacia otro lado,
aún sosteniendo las manos apenas cálidas de su hermana, manos que lentamente se volvieron frías y rígidas. Las lágrimas caían de sus ojos sin cesar. Ella maldijo a los dioses. Ella maldijo este mundo. Se maldijo a sí misma por dejar morir a su hermana de esa manera. Ella haría cualquier cosa. Ella vendería su alma para salvarla. Y el diablo solo necesitaba eso para actuar. ¡Qué intrigante! Ardyn, ¿puedes hacer algo por ella? Ardyn se acercó al cuerpo y lo inspeccionó con curiosidad. Tal vez ponerla en estasis y encontrar una manera de eliminar la petrificación, y luego neutralizar el veneno, ofreció pensar. Desafortunadamente, los métodos necesarios necesitan ingredientes alquímicos caros. Nada de lo que pueda prescindir, o que esté dispuesto a sacrificar en este momento por una chica simple. Entonces aléjate de ella. Lely gritó en ese momento, y cuando quiso empujarlo, el tiempo se detuvo para ella. Una nueva voz invadió su mente de repente. ¿A qué estarías dispuesto a renunciar? ¿Qué estarías dispuesto a dar para salvar a tu hermana? Para abrazarla una vez más como un todo. Esto no era una pregunta. Estaría dispuesta a darlo todo por salvar a su hermana. Incluso su propia alma. Incluso dispuesto a hacer un trato con el diablo. ¿Estás seguro de esto? Si estás de acuerdo, nada deshará el trato. Ahora, al escuchar esto, no estaba segura. Había escuchado a Sino hablar sobre demonios bajo su viaje. Demonios que tentaron a la gente con tratos injustos. Pero si esto continuaba así, su hermana moriría. No. Seguramente moriría si no hacía algo. Estoy dispuesto a pagar su medicación. Sino miró al hombre con toda la aversión que pudo reunir. Esta figura de Ardyn era malvada, lo sentía en sus propios huesos. Por lo general, Sino nunca juzgaba a las personas a primera vista, pero no pudo evitar llegar a una conclusión después de tan poco tiempo. Muy bien. Haré lo que pueda en el marco de un cierto costo. Espero que mis beneficios no se reduzcan. Alternativamente. Ardyn miró a Yao, enviando escalofríos por su espalda y luego mirando a Raidin con ojos hambrientos. Acepto pagos alternativos. Ese elfo oscuro se ve bastante bien. Y me falta cierto espécimen de mi colección. Bastardo, Ardyn. Sí, mi preciosa amiga. No seas un imbécil. Haz lo que debas. ¿Por qué debería? ¿Sin pago? No seas ridículo, el hombre simplemente rechazó la petición de su amigo. Como hombre de negocios, es natural que quiera algo a cambio. Lely comenzó a agitarse. Además, angustiado por la pura frialdad del hombre. Su hermana estaba a punto de morir, casi completamente petrificada, necesitaban hacer algo rápido, o todo estaría perdido. Solo el esfuerzo constante de Sino por su parte estaba retrasando el proceso. ¿No puedes hacer algo? Itami le preguntó al paladín arrodillado al lado de Arpeyu, pero el hombre solo se encogió de hombros, haciendo lo mejor que puedo. Los efectos de petrificación son realmente difíciles de manejar. Más difícil, si el veneno de la criatura está fuera de tu rango de conocimiento. He tratado con criaturas parecidas a basiliscos antes, pero esta toxina es algo más. Es casi como si fuera una criatura mutada de la que recolectaron la toxina. Además, la flecha que la atravesó es básicamente la perdición de los lanzadores de magia como ella. Si no lanzara continuamente, Midnalefai Taxin y Jilin Jans habría muerto hace mucho tiempo. Mirando a su alrededor, de hecho, cualquiera que hubiera sido atravesado por las flechas, o cortado por las armas que portaban los atacantes, había muerto hacía mucho tiempo y se había convertido en estatuas de piedra. Incluso ahora, los guardias estaban tratando de averiguar qué hacer con ellos. Rory, preguntó Itami con gran preocupación. Pero la chica se limitó a negar con la cabeza. Desafortunadamente, no soy un sanador. Mi Dios es el Dios de la oscuridad, no de la vida. Sin embargo, si lo deseas, puedo ayudarla a pasar al otro lado. El cálido abrazo de Emroy la aceptará. Lely miró fijamente, sacudiendo la cabeza. No. Ella no podía rendirse. Debe haber habido una manera. Desafortunadamente, no hay nada que podamos hacer. No era cierto, por supuesto. Tanto Raidin como Ardyn estaban al tanto de esto. Pero deshacer esta aflicción venenosa con solo poderes divinos sería demasiado. E injusto para toda la gente alrededor. Sí, presumir no sirve.
y puede llamar demasiado la atención sobre nosotros, más de lo que tenemos actualmente. Sin embargo, podríamos lidiar con eso modificando los recuerdos de las personas. Pero, ¿por qué tendríamos que intervenir? No solo sería aburrido, pero complicaría innecesariamente la situación. Odio jugar a ser Dios, no lo soy, sin importar mi nivel de poder. Aunque Raiden podría haber pensado así, su colega no lo hizo mucho. Olbert estaba más motivado para recolectar almas y acumular más poder, recuperar su poder anterior y vengarse de aquellos que lo obligaron a dormir tanto tiempo. Además, estaba asombrado de cuánto poder habían ganado sus amigos bajo sus nuevas existencias, incluso después de que trataron de ocultárselo. Ahora, se sentía inferior de pies cerca de ellos. Ya sea por su sangre demoníaca o simplemente por su síndrome de Chunibyo evolucionado, que lo acompañó desde sus años de escuela secundaria, y fue mejorado por su avatar del juego. Ahora se sentía frágil en comparación con ellos. Los demonios siempre fueron territoriales, traicioneros e intrigantes. Solo dispuestos a servir a la empresa, los más intrigantes de su clase. Era un sistema jerárquico. Si eras débil, estúpido o incluso mostrabas alguna debilidad, otras partes simplemente te pateaban, intimidaban, devoraban o mataban de inmediato, o incluso simplemente te esclavizaban, atándote a su voluntad tal vez para siempre. Olbert aprendió esto en su larga vida. Hubo un tiempo en que lo golpeaban, lo obligaban a servir. Nunca más quiso experimentarlo. Nunca más lo permitiría, nunca más. Solo después de ganar poder pudo ascender. Justo después de eso, podría gobernar como el único gobernante de su propio pedazo de cielo infernal. Ver que sus dos amigos ahora eran más fuertes que él lo hizo sentir miserable. Lo hizo sentir inferior. Incluso ahora, usar sus sentidos divinos y demoníacos y sentir el gran volumen de las fuerzas divinas oscuras y luminosas que emite Raiden hizo que su columna se estremeciera de pavor. Y aunque la conocía del juego y era el mejor amigo de Momonga y de ella durante todo su tiempo en Yggdrasil, ¿quién sabía cómo habían cambiado? Había pasado demasiado tiempo desde que el juego se convirtió en realidad para decir con certeza si los dos habían permanecido igual o no. Probablemente había pasado mucho tiempo desde que se conocieron, necesitaba estar en guardia, o sería esclavizado una vez más. Bajo esta situación, mostrar debilidad fue la peor decisión. Separó la derrota y el triunfo. No seré derrotado. Yo, Olbert Alain Odell, no seré derrotado una vez más. No importa el oponente. Lo venceré. Seré yo quien decida mi destino. Seré yo quien rompa las cadenas de la debilidad. Ardyn. Raiden lo devolvió a la realidad a gritos, y Olbert solo podía mirarla confundido. Ponla al menos en estasis. Y si no, entonces puedes irte con una tercera bota en tu trasero. Mal Casplay. El grito de Raiden intimidó no solo a Ardyn sino a la mayoría de la gente alrededor. Todos dieron al menos un paso atrás de ella. Tú eres el que habla. Ardyn incluso murmuró como tal. Lord Sinnoh. Tu maestra es realmente intimidante. ¿Estás seguro de que ella no es un dragón en secreto? Yao se escondió detrás del paladín, quien solo se rascó la punta un poco avergonzado. Sí, eso es maestro para ti. Aunque, esto último lo pensé a menudo. Pero, ver a su maestro regañar a Ardyn que comenzó a retroceder y recordar a los dragones, demonios y otras criaturas horribles con las que luchó en el pasado. Dudaba que su maestro fuera un demonio o un dragón. No, al criarlo y entrenarlo, lo experimentó de primera mano. De vez en cuando pregunto lo mismo, pero luego me doy cuenta, ella es peor. La piel color caramelo de Yao comenzó a palidecer al ver a la mujer intimidar al lanzador de magia oscura con tanta facilidad. Ardyn, a su vez, comenzó a bajar la cabeza como un niño que acaba de ser regañado por su madre. Aterrador. Al margen, Constantin tuvo una idea extraña. Me pregunto si puedo pedirle que conozca a Lucifer. El viejo bastardo seguramente obtendría una parte de ella. Constantin se rió en voz baja, luego se volvió para investigar la escena. Haz lo que jodidamente dije, o te destrozaré y sacudiré tus intestinos llenos de semen. Luego te pegaré con el mismo semen, te resucitaré y te golpearé una vez más. Ok. Caramba. Olbert miró hacia otro lado un poco avergonzado. Estaba algo pervertido siendo un demonio,
y también había hecho muchas locuras con sus esclavos y esposas, según recordaba. Pero sacudir todas sus partes y luego pegarlas juntas. Ni siquiera él estaba tan enfermo. Su amigo había recogido algunas cosas realmente pervertidas bajo su estadía. ¿Está un poco mal? ¿Estoy un poco emocionado por eso? Lo más probable. Pero es tan genial como aterrador. El corazón de Olbert comenzó a latir más rápido cuando se le ocurrió la respuesta correcta. No tienes semen de sobra. Te falta la parte necesaria. Él sonrió, y su comentario de sabelotodo le valió un puño en la cara, un golpe que pegó su cara al suelo creando una gran depresión, y destruyó su máscara en el proceso. Por lo general, era inmune a tales ataques. Pero uno, Raidin, o más como es Death, siempre fue una bestia incluso en ese entonces. Solo Tachme realmente podía competir con ella. 2. Estaba debilitado por su largo sueño. Además, si quisiera pelear en serio en su mejor momento, sería lo mismo. Ella quien sería la que con más posibilidades ganaría el combate. Esto no fue agradable. Lentamente, se levantó, sacudiendo su abrigo, luego masajeando su hermoso rostro ilusorio. Haz tu trabajo, Stasis, señaló a la niña. Ok. Caray. ¿Por qué estás mordiendo? El ejército rojo atacó hoy o qué. Los ojos de ella, de Yao y de algunas chicas se contrajeron, reconociendo el aparente comentario sarcástico. De hecho, fue inapropiado decir tal cosa para las damas. Pero los demás lo ignoraron o estaban demasiado ocupados para reconocer lo que había dicho. Ok. No tienes que darme ese mal de ojo. Caramba. Te vas por un corto tiempo y te vuelves como mi abuela. No puedes tomar bromas. Olbert se encogió de hombros, tronándose el cuello y preparando su hechizo. Película, chasqueando sus dedos. Sus guantes metálicos crearon varias chispas y 2 ondas de luz atravesaron el cuerpo rígido de Arpello. El primero obligó a la petrificación a retroceder leve pero constantemente antes de detenerse cerca de un área en particular, mientras que el segundo la envolvió con un campo de fuerza a su lado. Por ahora, eso es lo máximo que puedo hacer por ella. Curarla es peligroso. Puede matar fácilmente su cuerpo físico y corromper su alma. Por supuesto, siempre puedo extraer su alma y colocarla en un nuevo cuerpo, si eso es lo que quiero. ¿Deseas? Al escuchar esto, la mayoría de la gente se llenó de disgusto y temor. ¿Jugando con las almas? ¿Extraerlos? Lo que exactamente sonaba así era, te refieres a la nigromancia. Estoy en lo correcto, escupió Constantín. Había conocido a una buena cantidad de nigromantes durante su vida. Ninguno de ellos vivió lo suficiente para disfrutar de su supuesta inmortalidad y los frutos de su trabajo. Por supuesto, aún no conocía a Ainz. ¿Qué tiene de malo? La nigromancia es una rama de la magia practicada en el reino, agregó Sino con una mirada inocente. No tenían nada en contra de los nigromantes mientras no usaran sus poderes contra inocentes. Sí, Ainzan también es un nigromante. Además, varias escuelas y toda una rama de desarrollo están completamente dedicadas a la nigromancia. En el reino, la usamos a diario para mejorar la vida de las personas. Raidin agregó, y todos a su alrededor simplemente parpadearon. En este mundo, la nigromancia era un arte prohibido. Despreciado y perseguido por todas las iglesias, los dioses y sus seguidores como una rama antinatural de la magia. Para Rory, quien era el jardinero del dios de la muerte, era inimaginable tolerarlo. Iba en contra de la naturaleza misma de su dios aceptarlo. ¿Robar almas de Emroy? No imaginable. Eso dices. Empezó a enfadarse. Ainzama es un asqueroso nigromante. Básicamente, sí. ¿No has visto a su no muerto creado? ¿Su aura de energía negativa? Era obvio si me preguntas. Después de todo, él es un señor supremo. El liche de mayor rango. Bueno, básicamente, Ainz había superado ese punto hace mucho tiempo y desde entonces tomó niveles raciales más fuertes. Pero otros no necesitaban saber sobre eso. Pensé que esos eran sus sirvientes que habitaban su reino divino, y él los trajo consigo. Rory se enfureció, ella realmente pensaba así. Según la información que Emroy había compartido con Rory, cada dios tenía su propio reino divino donde se concentraba la crema de su poder. Allí,
sus poderes y autoridad, en teoría, se extienden sin límites. Allí gobernaron como verdaderos seres todopoderosos, supervisando su dominio. Además, ese era el lugar donde las almas de los adoradores ascendían o descendían, dependiendo si era el abismo o los cielos, después de su muerte. Naturalmente, estos reinos no estaban ubicados en el reino material. El mundo simplemente no tenía suficientes lugares para tantos reinos divinos. O de otra manera, el mundo simplemente no podría soportarlos. La pura radiación de poder dañaría la estructura del plano material que permanece allí. ¿Quién te dijo esto? Tanto Raiden como Ardyn la miraron sin comprender. Esos son simples no muertos. Cierto, muy bien hechos, pero aún así no muertos. De verdad, Rory, pensé que eras capaz de reconocerlos. Kif. La chica volteó la cabeza con una mejilla ligeramente sonrojada, hinchando su rostro ofendido. Sintió el poder divino emanando de esos no muertos. De hecho, nunca antes había conocido a un nigromante que fuera capaz de crear muertos vivientes como estos. Y ella había masacrado una buena cantidad de cultistas en su tiempo, al igual que cualquier otro apóstol y paladín bajo el control de los dioses. Esto es realmente preocupante. Necesito reevaluar mi forma de pensar en él. Aún así, ese poder divino que emana de ellos y de esas extrañas criaturas aladas. ¿He perdido mi toque? Oh, Gran Emery. ¿Qué hacer? Necesitamos ir a un espacio cerrado. Es peligroso permanecer aquí. Incluso con la barrera infernal de Ardinsan bloqueando los ataques desde arriba, los asesinos aún podrían estar alrededor. De hecho, necesitamos encontrar la fuente. Alguien controló mentalmente a estas personas. Ardyn miró a un lado, observando a Gray y una de las Rose Knights atadas, aún inconscientes. Solo tengo el método correcto para saber la verdad. No sondear la mente esta vez. Los queremos vivos. No freír sus cerebros. Freír sus cerebros. Itami retrocedió, luciendo algo horrorizado. De hecho, había leído una buena cantidad de novelas, fanfictions y similares para saber cómo terminaron esas personas que se sometieron al llamado sondeo mental. Aguafiestas. Pervertido. Los dos amigos se gruñeron el uno al otro en broma, y la gente que los rodeaba no pudo evitar sentir que estaban en presencia de una pareja que discutía. ¿Qué pasa con la gente alrededor? ¿Qué hay de ella / mi hermana? Ceras y la pequeña Lelei preguntaron de inmediato. Sin embargo, la voz de Lelei estaba extrañamente preocupada, casi llorando. Aparentemente, temía por la vida de su hermana más que nada. Su vida está estabilizada, por ahora. Logré detener la propagación de la maldición de petrificación y enjaularla en un lugar específico. Luego la puse en un campo de estasis. Mientras eso se mantenga, no le pasará nada. Dijiste que es un veneno, señaló Constantín. ¿Ahora cuál? Debo admitir que fue extraño. Examinar a una de las personas me dio una sensación extraña. Es ambos. O más bien, un veneno, un virus y una maldición en uno. Raiden comenzó su explicación. Las criaturas de basilisco de alto rango no solo matan y petrifican a su oponente con la mirada, sino que también pueden hacerlo con sus fluidos corporales venenosos, como la saliva y la sustancia enfermiza que cubre su cuerpo. Itami tragó saliva. Todo esto sonaba demasiado familiar. Casi como un basilisco de un juego D&D. Este es un veneno que contiene muchos microorganismos, que pueden mutar fácilmente en un virus. El veneno y los microorganismos son de origen mágico y pueden maldecir al oponente del portador si así lo desea. Este veneno cursivo se puede encontrar en cada parte del cuerpo del basilisco y parte de su esencia. Obviamente, en un caso normal, esta maldición de corrupción de esencia que causan los microorganismos se puede curar con bastante facilidad. Tenemos varios métodos para lidiar con esto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es... Raiden miró hacia las personas ya petrificadas, una expresión agonizante congelada en sus rostros. El problema surge cuando ocurre una mutación. Si estás familiarizado con la genética, sabes de lo que estoy hablando. ¿Qué mutación? Genética. Tuka y Rauri preguntaron confundidos, e Itami rápidamente explicó los conceptos básicos de la genética y el significado de la mutación. Por supuesto, a su manera, simple. Vaya, la mayoría de ellos entendieron su explicación, algunos no, lo que lo confundió mucho. Bueno, entonces,
La mutación de la que hablamos no solo cambia los aspectos físicos de la bestia, sino que está diseñada con magia, su esencia y alma. Estamos hablando de una subraza completamente nueva. Eso significa la naturaleza del microorganismo. Y el portador de veneno también cambia significativamente. Los métodos que usamos anteriormente para lidiar con esto probablemente ya no serán efectivos. Dado que no tenemos idea de cuál es la causa de este cambio, o dónde sucedió en la bestia, las opciones son limitadas. El mejor método sería encontrar a la criatura y tomar una muestra directa, luego verificarla. Encontrar un antídoto o modificar una fórmula de hechizo en consecuencia. Pero dado que nuestro tiempo es corto, y es probable que no encontremos eso, tenemos que tomar el camino más difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer por mi hermana? ¿Hay alguna manera de salvarla? De hecho, hay. La expresión de Raiden se oscureció. 1. Podemos transferir su alma a un nuevo cuerpo. En el proceso, purificamos su alma contaminada de la corrupción de la esencia que la afecta continuamente. Lely asintió aceptando. Este fue de hecho un método arriesgado. Las almas eran dominio de los dioses, no se podía jugar con ellas. 2. Le pedimos a un dios, un ser divino, un ser supremo, un señor dragón, un Gatkin o alguien con un poder similar que elimine el envenenamiento de la esencia. Puedes hacerlo. Lely la miró suplicante, juntando las manos en oración. Desafortunadamente, no estoy especializado en maldiciones ni en curación. Y Ardin-san podría hacer algo, pero no algo precipitado. ¿Jugar con contaminación desconocida? Preferiría no hacerlo. En condiciones de laboratorio, tal vez. Pero mi laboratorio actualmente está hecho pedazos gracias a uno de mis experimentos. Y dudo que puedas encontrar a cualquier ser que pueda ayudarte con ella. Como yo, esos seres mencionados por Raiden piden un precio por su ayuda. Lo siento, pequeña. Haciendo su parte, Olbert palmeó la cabeza baja de Lely. La niña comenzó a desesperarse. Hay una tercera vía, por supuesto. Encontrar el antídoto. ¿Antídoto? ¿Hicieron uno?, preguntó Itami despistado. Sus gobiernos no hacen un antídoto o alguna medida preventiva cuando se les ocurre un nuevo veneno, virus artificial o arma biológica. Siempre es el primer paso hacer el antídoto para asegurarse de que puede barrer el área limpia después la cosa ha cumplido su propósito. O más bien, así es como funcionaban las cosas en nuestro mundo en el pasado. No sé si es lo mismo para ti, en realidad era cierto. Aunque el protocolo de Ginebra prohibía y restringía el almacenamiento, uso y desarrollo de guerra biológica y armas de destrucción masiva, Itami estaba seguro, en secreto. Todos los gobiernos probablemente realizaron experimentos con cepas, venenos y cosas por el estilo cada vez más nuevas. El paso más razonable era ser un agente neutralizante antes de liberar algo peligroso en la naturaleza. O programe el veneno / virus para que muera después de un cierto periodo, se neutralice. Sí, después de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos de nuestro mundo hicieron un trato entre ellos para nunca usarlos en una guerra abierta o en ningún campo de batalla. ¿Las armas biológicas y químicas lo hicieron? Itami recordó las lecciones de historia de la Primera Guerra Mundial, e incluso recordar esas imágenes lo hizo sentir enfermo. Las armas biológicas y químicas hicieron cosas desagradables en nuestra historia. Ya no las usamos. Ya veo. Suspirando, Raiden resumió las cosas. Estos son los 3 métodos que conozco. Nuestra mejor oportunidad es encontrar la fuente y tomar el antídoto. Con suerte, seguirá siendo efectivo. Pero es poco probable que matones como ellos lleven uno. Así que primero debemos encontrar el rastro. Alternativamente, una vez que visites el reino hechicero, puedes buscar un ser supremo, o un ser con un gran poder para que te ayude. Pero como se dijo, las posibilidades de que te ayuden son escasas. Mirando a su alrededor, los guardias terminaron lentamente con la limpieza y Mimosa regresó al grupo. ¡Oh, qué destrucción!, suspiró la vieja abuela decepcionada. Reagrupémonos en un lugar más seguro. Está demasiado abierto aquí. ¡Pum! De acuerdo. Sage Mimosa. El comandante dio un paso adelante. Terminamos de atarlos juntos. Algo más que necesites. G o Mi, colócalos en un lugar seguro. Posiblemente aislados el uno del otro.
También nos gustaría interrogar a estos dos, señaló Raidin a Gray y la chica de la Orden de la Rosa. Sabio Mimosa. Déjalos. Afortunadamente, siendo miembro del Consejo de Sabios, tenía la autoridad para pedir tal cosa. De lo contrario, no había forma de que el comandante lo permitiera. ¿Qué hay de la chica? Ya hemos aislado a las víctimas. Están completamente petrificadas. Pero, un extraño latido se puede escuchar débilmente debajo de la superficie de la piedra como si todavía estuvieran vivos. Y extrañamente, las personas heridas alrededor han comenzado a mostrar tez pálida, como si estuvieran enfermas. Eso es. Todos observaron a Raidin, quien ofreció una expresión fea. ¿La maldición de Fénix escondida por una propiedad diferente? ¿O algo más? Maldita sea, mordiéndose el labio, todos esperaban su explicación. Querido, ¿qué pasó, Mimosa Dono? Su expresión se volvió rígida. Necesitamos separar a los heridos y a los que se han convertido en piedra, lo antes posible. ¿Qué sucedió? No lo sé, pero... murmuró, tratando de encontrar la respuesta correcta. Si mutara de esa manera para propagarse por el aire, la mayoría de nosotros ya nos habríamos convertido en piedra o debilitados por los efectos. Entonces, el escenario más probable es... Raidin analizó la situación, tratando de encontrar la explicación perfecta. Las personas heridas se enferman, se convierten en piedra casi de inmediato. Sí, lo más probable es que se propague a través del líquido y los fluidos corporales. La pregunta es... Se volvió hacia el capitán de la guardia. Todos los heridos están enfermos. Ahora que lo preguntas. No, algunos de ellos están bien, solo algunos moretones y cortes. ¿Por qué? Apuntar a vectores genéticos específicos encontrados en individuos con las propiedades correctas de acuerdo con la programación, murmuró una vez más. Obviamente, solo unas pocas personas entendieron lo que murmuró. O simplemente, activación retrasada. Es difícil de juzgar. ¿Qué dijiste? Itami preguntó un poco asustado. Raidin comenzó a hablar como un científico de una película de zombies. Una película de zombies donde una infección comenzó tal como ella dijo. Había visto demasiadas películas de zombies para mantener la calma. No digas que dejaste escapar a esa gente. Bueno. El guardia se rascó el cuello. Estaban bien y ya los habíamos interrogado. Simplemente no tenemos celdas para mantener a todos detenidos, así que los dejamos ir. Estúpido. Raidin gruñó, haciendo que el comandante frunciera el ceño enojado. ¿Cómo se atreve este niño a llamarlo idiota? El comandante de la guardia del distrito que sirvió más de 30 años y aún sirve con todo su corazón. ¿Cómo se atreve? Tú pequeño, cállate. Y arrastra a esa gente de regreso. Pueden causar una epidemia. El comandante y los guardias cercanos palidecieron, mirándose con miedo. ¿Una epidemia en la ciudad? Era inaudito. Desde hace unos cientos de años, ninguna epidemia de zinc había logrado establecerse en Landel. Si esto era cierto entonces, era peor de lo que temía al principio. Ardin se acarició la espesa barba de chivo pensando, con aire bastante apático, como un científico que analiza la situación con serenidad. En ese caso, también debemos revisar las fuentes de agua de la ciudad y sus alrededores. Podría envenenarse con esta toxina. Sería bastante preocupante una vez que esta epidemia comience a extenderse, ¿no? Todos palidecieron e Itami tomó su radio. Necesito llamar al JSDF, si es contagioso, tomó su radio, sabiendo muy bien el protocolo de contención, aislamiento a toda costa. Itami solicitó que se enviara un equipo de riesgo biológico de inmediato. Comando, es posible que tengamos un problema. Si es verdad. Mimosa Sensei, ¿puedes notificar al Consejo de Sabios? Por supuesto, ¿qué debería decirles? Díselo, puede haber una epidemia suelta. Pero no impongas un toque de queda, lo último que necesitamos es asustar a la gente. Ya notifiqué a Fludersan sobre los acontecimientos. Él ya envió la orden. Con tu permiso, el reino hechicero enviará una unidad de especialistas que ayudarán a manejar esta contaminación. Lo más importante es que no dejen salir a nadie de la ciudad sin seguridad y control de salud.
Fluttersan me acaba de notificar que ya ha enviado a algunas personas a monitorear a las puertas principales y laterales y colocará varios puntos de control en la ciudad. Con suerte, será suficiente hasta que lleguen nuestros especialistas. Eso es bueno. Gracias. Raidin se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el callejón. Ardyn puso a todos los que se convirtieron en piedra en estasis. Luego investigaremos las cosas. Necesitamos encontrar la fuente y al responsable de todo esto. ¿Y qué hay de mi recompensa? Tu recompensa será una patada en tu trasero si no lo haces de inmediato. Si es lo mismo que sé, una vez que se pierde, no quedará ninguna ciudad para mezclarse. Mimosa comenzó a sudar. Si las cosas iban tan mal como dijo Raidin, no había tiempo para dudar. Necesitaban resolver la situación de inmediato. Revisen ustedes mismos. Si alguno de ustedes está herido, esa persona necesita ser aislada de los demás. ¿Qué hay de mí? Rory preguntó un poco mareado. Como si ni siquiera estuviera desconcertada si estaba infectada o no. Fui cortado por algunos de ellos, ¿es eso un problema? Raidin se acercó y, al levantar la mano, una luz escaneó a la semidiosa y al grupo detrás de ellos. Parece que ninguno de ustedes está enfermo o maldito, aunque puede ser que la cosa aún esté inactiva. De cualquier manera, el estado de semidios de Rory y la inmunidad prueban ser efectivos contra esta contaminación. Pero no se arriesgue, tenga cuidado de no lastimarse o infectarse tantas veces. Esta enfermedad no solo ataca el cuerpo sino también el alma. Podría llegar a que mueras, permanentemente, Rory. O peor aún, te conviertas en algo horrible. Por supuesto, Rory solo sonrió ante esto. En la historia conocida, no hubo ningún ejemplo de un semidios o dios muriendo por causas naturales, sin hablar de venenos, simples enfermedades o incluso maldiciones. Simplemente lo soportaron hasta que desapareció, abrumados por sus habilidades regenerativas y su alma inmortal y bendita. ¿Qué hay de ustedes dos?, preguntó Sino con preocupación. Tenemos métodos para lidiar con eso, agregó Ardyn, agitando su mano que brillaba con magia. A diferencia de otras personas, no escatimaría en gastos para proteger a mi amigo y a mí mismo, por supuesto. Propongo lanzar una barrera mágica a tu alrededor para evitar el contacto físico. Ardyn-kun. Bien. Con eso, Ardyn caminó alrededor, poniendo en estasis a las personas petrificadas. Realmente no quería desafiar la ira de Raidin, esa mujer estaba loca. Xenocon, te confío su seguridad. La chica debería estar bien por un tiempo. Supervísalos de cerca, incluso si se trata de una cepa mutada. Curación, antimaldición y métodos similares podrían resultar efectivos para ralentizarlo por un rato. Como quieras. Haré lo que pueda. Interroga a Gray ya ese caballero de las rosas. Descubriremos quién está detrás de todo esto. Con eso, después de que Ardyn terminó su tarea y colocó a cada persona petrificada en estasis, los dos se fueron, saliendo a través de una formación de teletransportación. Rory, por favor llévalos a un lugar seguro. Necesito notificar al consejo. Ok, ten cuidado, Mimosa. Odiaría perder a un viejo amigo. Yo también, viejo amigo. Yo también, sacando la lengua juguetonamente, la anciana no había cambiado. Incluso vieja, ella no había cambiado. Ven, chica policía. Tenemos que investigar las cosas. Constantín. ¿A dónde vas? Es peligroso quedarse solo, gritó Seras enojado, y fue a detener al hombre. ¿No es obvio? Soy un experto, mi trabajo es averiguar qué pasó. Haré precisamente eso. No. No puedes ir solo. Te lo prohíbo. ¿Cómo pudiste detenerme, chico? La forma en que la chica lo miró delató algún tipo de presión, haciendo que muchas personas se sientan incómodas alrededor del dúo. Niño, por supuesto, no iré solo. Dije, ven, tenemos trabajo que hacer. No olvides por qué el comando nos envió allí. Con eso, el hombre les dio la espalda a todos, abriéndose paso entre la gente confundida. Él es solo. Maldita sea. Oye. Espérame. Al verlos irse, Itami estaba muy consciente, no quedaba nada más por hacer. Lo único que podían hacer ahora era quedarse quietos, por el momento, esperar a que sus amigos encontraran una pista. O prepárate para el próximo ataque. Ven, necesitamos saber qué pasó.
Agarrando la ropa de Gray y una mujer caballero de la rosa, Rory los arrastró tras ella, los demás la siguieron. Este sería un día largo, eso es seguro. Ninguno de ellos se dio cuenta, pero no muy lejos de ellos, una figura oscura caminó por el callejón. Su sombría expresión hervía de rabia, su otrora encantador rostro estaba retorcido por la ira y la palidez. ¿Qué diablos fue esto? Esto no estaba en el acuerdo. Simplemente me atacaron. Su trabajo era fácil. Causar caos, volver a la gente paranoica, desconfiada hacia los recién llegados. Secundariamente, matar a la chica Lele y asesinar a tantos de sus amigos como pueda si es posible, haciendo que parezca que fueron las personas del reino hechicero y el imperio quienes actuaron tal como su contratista lo consideró necesario. Como legendaria cambiaformas y manipuladora de la tribu Aryo, la asesina que siempre terminaba su trabajo con un éxito sin igual, se esperaba que todo saliera bien. Sin embargo, esas cosas sin sentido que se suponía que no debían hacerle daño se volvieron contra ella en el momento en que su tarea parecía haber terminado, atacándola en el peor momento posible, tratándola como cualquier otro cordero. Casi pierde la cabeza. Seguir el ejemplo de su contratista, robar el equipo necesario de esa organización sospechosa que había surgido no hace mucho y deshacerse de su perseguidor fue bastante difícil. Esperaba que todo saliera bien después de esto. Su contratista le aseguró que todo saldría bien y que sería un trabajo fácil. Incluso le dieron una pista sobre cómo hacerlo y una flauta mágica que fortaleció su capacidad de control mental. Sin embargo, en la etapa final de su plan, perdió el control sobre las personas previstas. Su flauta recién adquirida funcionó perfectamente hasta ahora, y logró reunir a un grupo respetuoso de cultistas y disfrazarlos, equiparlos y luego guiarlos aquí para atacar. Y en el momento en que falló en dar en el blanco, todavía tenía esperanza. Después de todo, el objetivo principal se había completado: causar caos y disturbios. Ese era su objetivo principal. Podría completar el resto más tarde en un entorno más controlado, y después de todo, todo parecía estar bajo su control, ya que tenía otros métodos para terminar el trabajo. El enredo solo se desató cuando trató de escabullirse para reevaluar su posición. Maldita sea. Una gran transpiración brotaba de su frente y el frío le recorría el cuerpo. Su cabeza palpitaba, y apenas estaba consciente. Fui demasiado descuidado. Malditas sean esas cosas. Pensar que yo, Pied Piper, caería tan fácilmente. Primero, había perdido el control sobre las personas previstas con su magia de flauta. En segundo lugar, cuando trató de escapar, uno de esos idiotas enloquecidos la cortó. Aparentemente, reconoció de inmediato el efecto de petrificación que comenzó a extenderse por su mano. Investigó el veneno, y fue lo más desagradable que jamás había encontrado. Por su raza, era inmune a la mayoría de los venenos y toxinas, pero ahora, toda su inmunidad era inútil. Si no se hubiera cortado la mano, habría muerto o se habría convertido en piedra hace mucho tiempo. Fue una respuesta proveniente de su instinto felino, pero al ver a todas esas personas convirtiéndose en piedra y muriendo horriblemente, supo que era la decisión correcta. Pero todavía hay una oportunidad. Lo sé. Si puedo terminar la misión. One-Chen. ¿A dónde vas? Ven. Juega conmigo, reverberó una voz a su alrededor. Maldita sea. Ella me encontró. ¿Cómo se las arregló? Me deshice de ella en itálica. ¿Cómo es que todavía está viva después de que un edificio se derrumbó sobre ella? Esa cosa. Esa maldita cosa. Desde unas pocas ciudades, ese maldito ser la seguía por todas partes. Nunca dejarla ir. Jugando con ella en cada momento. Como un gato con un ratón, disfrutando sádicamente de su sufrimiento. Todo porque robó algunos carcajes de esas extrañas flechas y algo de veneno. Asesinó y manipuló a algunas personas para conseguir lo que quería. Maldita sea. ¿Por qué ahora? Pensé que logré deshacerme de ella. ¿Por qué ahora? ¿Cómo diablos me encontró? Tiene un ojo de Dios o algo así. One-Chen. Correr. 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 Empezó a correr con frecuencia. Sin embargo, los pasos llegaron cada vez más cerca. Cada vez más cerca sentía un mal aliento en el cuello con cada momento de vigilia. Ahí estás. One-Chen. Me hiciste correr lejos.
La voz vino inesperadamente ante ella, chocando con ella. Tú. ¿Por qué? Con los ojos muy abiertos, temblando, la legendaria asesina Pied Piper solo podía retroceder, sosteniendo su espada curva con la única mano que le quedaba. ¿Tienes miedo, Onee-chan? Al ver ese júbilo sádico, esa sonrisa anormalmente amplia debajo de la capucha, la hizo dudar en moverse. Robar no es bueno. Robarnos a nosotros no es para Hei Baple. El rostro tan delicado y completo que llevaba su perseguidor no debería haber soportado esa sonrisa. Era completamente antinatural verse así. Era del todo extraño que fuera tan ancho. Quiero jugar. Clementine-chan quiere jugar. ¿Quieres dejar a Clementine-sama sin sus juguetes? ¿Quieres irte sin una lección? Mal. Mal. Sacando un estilete del escondite de su túnica, orbes rojos con pupilas hendidas brillaron con la emoción de la caza. Su lengua estaba jugando alrededor de la hoja de aspecto desafilado. Naie. Eres una persona engañosa. Pero nadie puede escapar de Clementine-sama y la organización. Fuiste una chica mala, haciéndome correr tan lejos. La líder Sama se habría sentido decepcionada conmigo si te hubiera dejado ir. Después de todo, mataste un juguete precioso, incluso tomando la llave. ¿Qué quieres de mí? Déjame en paz. Monstruo. Solo déjame en paz. Era solo un trabajo. Como un asesino, ¿entiendes verdad?, preguntó con fervor, una sonrisa forzada formándose en su rostro. Al ver que no tuvo efecto, y la sonrisa de Clementine solo se ensanchó al escuchar su desesperado reclamo, Piper comenzó a entrar en pánico. Por favor. Déjame ir. Pagaré por lo que robé. Lo juro. Di el trabajo y se hará. Estoy seguro de que podemos hacer un trato. Por favor. Por lo general, ella simplemente sobornaría o controlaría al oponente con su magia. Pero ella ya lo había intentado en ese entonces, y no tuvieron ningún efecto en absoluto. Incluso ahora, era solo por instinto de supervivencia que suplicaba. Sí, era demasiado consciente de que no ayudaría. Más. Más. Suplica más. Este monstruo era inmune a su melodía de control mental, y tampoco podía ser sobornado. Esta cosa era un cazador que solo vivía para la caza. Difícilmente podrías negociar con una bestia y su oponente era del peor tipo. Sádico, siempre persiguiendo a su presa. Por favor. Murmuró Piper entre lágrimas. Oh. ¡Qué dulce! Suplica. Más, por favor. Grita para mí. Por favor. Clementine-sama necesita estimulación. Maldito seas. Piper entró en pánico y quiso rebanar al monstruo, no viendo otra manera. Pero ya sea por su estado debilitado, o por la fuerza antinatural de su perseguidor, o ambos, su golpe ni siquiera movió a Clementine. Fue como si golpeara una pared de concreto. Su espada simplemente se detuvo por una delgada membrana de energía sobre la piel del monstruo. Jejeje. Eso hace cosquillas. Taza-chan dijo que te trajera de vuelta con vida. Pero, miró a su alrededor, una luz maníaca jugando en sus ojos rojos sangre. Creo que un pequeño juego no hará daño. No te preocupes, seré amable. Buen apetito. Huye, mi pajarito. Veamos hasta dónde puedes llegar. Ah. Aye. Así, Pied Piper, el legendario asesino de Falmart, comenzó a correr desesperadamente. Por favor. Si los dioses realmente existen, por favor sálvame. En la misma noche, un grito desgarrador de sangre reverberó en Rondel, despertando incluso a los muertos de sus tumbas. ¿Qué pasó con el legendario asesino Pied Piper? Nadie sabe. Ella desapareció ese día. Cambio de escena, Palacio Imperial. Zorzal el César, inicialmente fue el príncipe heredero del imperio. Pero ahora, como su padre estaba fuera de escena, incapaz de tomar ninguna decisión y colgando solo de un delgado hilo de vida caído en coma, era él el siguiente en la línea de sucesión. Lo que significaba que ahora tenía control total sobre su imperio. Cierto, todavía había gente molesta del reino hechicero, tratando de controlar su mano. Diciendo, como los supervisores designados,
tenemos el derecho de darte órdenes como queramos, siendo Zorzal, su imperio eran vasallos del rey hechicero, mencionando su derecho a despojarlo de su poder y trono si lo intentaba actuar en contra de los intereses del reino o manchar la buena reputación de su rey con algo desagradable. Vaya, qué engañados estaban. Pensando, él, el más sabio e intrigante de todos los emperadores en la historia de Falmart, podría ser contenido por un mísero poder como el reino hechicero, asumiendo que pudieran controlarlo con miedo y un poder superior absoluto. No bromees con él, ellos no saben nada. Sentado en su trono, Zorzal se rió por lo bajo. Actualmente, podrían haber tenido un poder militar superior. Seres bajo su mano que podrían destruir ciudades, posiblemente países. Aún así, con un esquema brillante, Zorzal estaba seguro, él sería el que eventualmente llegaría a la cima. Él sería el que ganaría este Juego de Tronos. Tenía tanto el talento como el ingenio para hacerlo. Al final, los conquistados se apoderarán de los conquistadores. Él patearía a ese Ainz de su trono y le quitaría todo lo que era suyo. Su familia. Su poder. Lo quería todo, y con la ayuda de su amada, confiaba en poder hacerlo con gran facilidad. Lleva a cabo su gran plan. No son nada, príncipe Zorzal. Es el emperador Zorzal. O su majestad. Conoce tu lugar, demonio. Zorzal gruñó, y el hombre a su lado solo sonrió con aire de suficiencia. Era un demonio, con cabello corto y puntiagudo y ojos rojos rasgados. Si lo recuerdas, estuvo presente en la fiesta en el jardín que organizó la tercera princesa del reino. ¿Es así? Según mi leal saber y entender, Ain Sama aún no te ha nombrado gobernante supervisor de este reino. Sigues siendo el príncipe, nada más. Zorzal hervía de rabia pero se contuvo sabiendo su posición. Soy el siguiente en la línea de sucesión. No hay duda de que seré elegido. ¿Quién más podría ser más digno que yo? No lo olvides. Tu padre todavía está vivo, incluso si está en coma, pero vivo. Puede llegar a que se cure y pueda continuar con sus tareas. Naturalmente, el demonio designado no dijo nada sobre las muchas formas en que podrían resucitar a las personas, traerlas de vuelta de la muerte. Las cartas de triunfo eran mejores para conservarse, escondidas de los demás. Además de eso, lo más probable es que Zorzal simplemente descarte su reclamo y su capacidad para hacerlo. El hombre era estúpido o estaba demasiado roto para creer las cosas, incluso si se las mostraban. El viejo. Zorzal se burló con desdén. Él es tan bueno como la carne muerta. Es mejor que tú y tu rey apuesten por mí. Yo soy el futuro, no él. No lo olvides. Todavía tienes parientes para tomar tu lugar. Además, podría llegar a que la evaluación futura considere que tu familia no es digna de gobernar esta provincia por más tiempo, y Ain Sama se lo da a un gobernante más digno. Bajo su mando. Aún no se ha decidido nada. Depende de ti si te elige a ti o a alguien más. Zorzal apuñaló al demonio con todo su odio, luego la calma y el orgullo se apoderaron de sus pensamientos. ¿Quién podría ser más digno que él? Nadie podría ser más digno que él. Hablas tonterías. ¿Quién puede ser más digno que yo? Fuera de eso, la gente nunca aceptaría a un monstruo a cargo, menos probablemente a un extraño. Los senadores seguramente se negarían a reconocer a alguien más que a mí. Son demasiado leales. Tú enfrentaría disturbios si eligieras a alguien más que a mí. ¡Qué engañado! Los mortales como Zorzal eran los chivos expiatorios perfectos para un demonio como él, tal como lo adivinó Demiurge Sama. ¡Qué divertido, si tú lo dices! Los demonios eran los maestros de la manipulación. Y como demonio de alto rango, Dracon Bellet no fue una excepción. Los individuos estúpidos y de alto rango como Zorzal eran un manjar para los de su clase. Siempre le gustó decir la verdad a los demás. Verdades obvias que otros podrían considerar meras burlas. Verdades obvias que conducen a sus caídas eventualmente. A diferencia de la mayoría de los ángeles a los que les encantaba usar mentiras, grandes o pequeñas, para guiar a sus víctimas a su servicio con una idea delirante, y luego las usaban para un supuesto propósito superior, la mayoría de las veces sacrificando sus protegidos. Los que estaban en el proceso, los demonios generalmente decían la verdad.
Estaban obligados a decir la verdad la mayoría de las veces por su contrato o por su naturaleza engañosa que los incitaba a tergiversar las palabras. La mayoría de los demonios eran oponentes aterradores no por sus poderes infernales, sino por su inteligencia subterránea y su carácter astuto. Si es posible, y te encontraste con uno racional, lo más probable es que converse contigo y te engañe, ofreciéndote un trato injusto que al principio sonaba completamente justo y honesto. Solo para darte cuenta más tarde de que te despojaron de todo, incluso de tu alma, y a cambio no recibiste nada. Incluso si un demonio era débil físicamente, podía burlar a los oponentes más fuertes, haciendo tratos solo para la criatura que se beneficiaba más tarde, rara vez para el otro lado. Justo ahora, Belet le dijo la fría verdad a Zorzal. Sin embargo, el hombre se negó a escuchar sus palabras tal como esperaba de un tonto como él, ni siquiera reconocer su fracaso, la trampa ineludible en la que se encuentran su familia y su nación después de que se ha dicho la verdad. De verdad, qué miserable. Son realmente indignos. Entregarlos a un demonio superior para que los enfrente sería una desgracia. Tal vez un menor demonio hará. Vete ahora. Tu presencia me repugna. Tengo muchos temas que escuchar hoy. Al ver la puerta del trono abrirse y entrar al primer senador para discutir los acontecimientos diarios, Belet solo sonrió. También necesito notificarle y recordarle, emperador, como supervisor designado, es mi tarea supervisar cada decisión importante y el consejo diario. Eso significa que me seguirás todo el día. Zorzal se encogió de hombros desagradablemente, ofreciendo una expresión muy amarga. Me temo, ese es el caso. ¿Qué problemático? Se burló Zorzal con indiferencia, pero él no podía hacer nada con la situación. Después de lo que presenció en esa noche, estaba seguro de que si atacaba a este demonio, su país estaría condenado. Ese Ain seguramente masacraría a todos en la ciudad en busca de venganza. Esto era malo, tenía que soportarlo, al menos por el momento. Hasta que se le ocurrió una táctica lo suficientemente buena para recuperar todo y conquistar tanto él, JSDF, como el reino hechicero, tuvo que soportar esta humillación. Prefiero la presencia de la princesa Eleanor. Lárgate y llámala. Me temo que Eleanor Samá está ocupada en este momento. ¿Con qué? Problemas nacionales que le llaman la atención. Actualmente no está en la ciudad. Bien entonces. ¡Qué inútil eres!, gruñó Zorzal, apartando a la criatura. Supongo que tengo que lidiar contigo por un tiempo. Si solo Piña y Diabo no fueran tan inútiles, me sería más fácil controlar mi imperio. Los dos están constantemente tratando de arreglar todo el desastre que has estado creando desde que te sentaste en ese trono. Pero no te molestes con ellos, es más divertido de esta manera. Belet pensó con suficiencia, recibiendo continuamente informes sobre los dos, tratando de equilibrar las fechorías de Zorzal desde que, arbitrariamente, se anunció a sí mismo como el nuevo emperador. Sin esos dos y unos pocos senadores razonables, el liderazgo de todo el imperio saderano, o lo que quedaba de él, se habría derrumbado, y el liderazgo habría sido reemplazado en el momento en que Moult cayó en coma. Me pregunto por qué su majestad tolera esta babosa. Oh, sin nada más. Al menos es divertido. Aunque Belet tenía una vaga idea de por qué precisamente los altos mandos le ordenaron tolerar esta babosa, todavía no podía ver el panorama general del que hablaba Demiurge. Lo que sea que Demiurge y Ain Samá estén haciendo, estoy seguro de que será una maravillosa demostración de ingenio y fuerza. Ese mismo día, cerca de la noche, en la oficina de Piña. Desde que su padre había caído en coma, la princesa estaba más ocupada que nunca. Día tras día, se vio obligada a soportar. Día tras día fue humillada ante el Senado. Desde que su hermano se había nombrado a sí mismo el nuevo emperador, su familia había comenzado a caer drásticamente. Ese estúpido idiota. Piña golpeó su mesa con fuerza, el sudor brotaba de su frente impecable. Por lo general, nunca usaría palabras tan vulgares, pero hoy su hermano había hecho una propuesta que, por lo general, solo propondría el líder más idiota, haciendo todo esto ante el Senado en secreto. ¿Cómo puede pedirle a la gente que desperdicie sus vidas tan fácilmente? ¿Cómo puede decir que todos los que no están con él son considerados traidores? No solo era idiota, sino que era una invitación para una rebelión abierta contra el reino hechicero. Sus nuevos señores. Piña sabía que si se trataba de una guerra, otra guerra, ellos estarían en el lado perdedor. Lo más probable es que sea completamente destruido en la primera batalla.
No importa cuántas vidas desperdicien, uno de estos horrores con armadura negra pudo enfrentarse a toda una corte, si no más. Y cada soldado caído solo alimentaría las líneas enemigas, criándolos como abominaciones no muertas. Y el enemigo tenía miles de ellos. ¡Miles! Si no más. Sin hablar, eso era solo un soldado de infantería según Bielzebub. La princesa no tenía idea de qué tipo de horrores impíos tenían bajo sus manos, pero estaba segura de que serían su final. Había oído las historias de los supervivientes. En la primera batalla, cada hombre que el imperio perdió de esos voluminosos soldados no muertos se levantó como un no muerto. Contra tales probabilidades, tal vez incluso los dioses no pudieron evitar encogerse de miedo y vomitar sangre. ¿Y ese idiota comenzó a maquinar ante el Senado? ¿Abiertamente? ¿Qué tan profundo podría caer su hermano? En un momento tan inestable cuando el imperio está a punto de colapsar, ¿se atrevió a hacer eso? Si antes no estaba confirmado, ahora todos los senadores lo sabían. Zorzal era un idiota delirante que era completamente incapaz de gobernar. Sus decisiones erróneas habían llevado al drástico debilitamiento de la autoridad de la familia real desde que se coronó a sí mismo. Y sin la influencia y el liderazgo de su padre para mantener las cosas en equilibrio, sin Moholt para controlar a Zorzal, día tras día, más y más senadores comenzaron a volverse contra su familia, mostrando su espalda al imperio al que alguna vez sirvieron, proponiendo a sus nuevos señores el cambio de liderazgo por alguien más estable, ofreciéndose a elegir entre ellos. En una época de paz, cuando su padre estaba a cargo, y el imperio todavía tenía su vasto ejército, territorio prestigioso, orgullo y el apoyo de sus naciones vasallas, esto era inimaginable, igualado a la traición tratada con ejecución o una cadena perpetua. Frase larga. Pero ahora, después de que las cosas se volvieran tan inestables, muchos senadores podían exponer libremente sus posiciones. Respaldado por un país como el Reino Hechicero, había pocas razones para temer la venganza de Zorzal, la familia real y los pocos que aún eran leales, los realistas y los conservadores. E incluso ellos comenzaron a darse cuenta de la estupidez de Zorzal. Piña. Levantando la cabeza de su escritorio, la princesa vio a su hermano, Diabo. Te ves bastante rudo. Su aspecto normalmente perfecto se había vuelto desordenado, como una persona que no había dormido durante mucho tiempo. Su maquillaje se había derretido bajo sus lágrimas, su cabello borgoña estaba desordenado. Ah, Nii-sama. No deberías verme así. Por favor, perdóname. Al instante, Piña se miró al espejo y se arregló un poco la apariencia. Para una princesa imperial como ella, era realmente inaceptable verse así. No te preocupes por eso. No tiene nada que ver contigo. Debajo de todo lo que sucedió desde nuestra primera derrota, es comprensible. Todos sabemos lo que tuvimos que soportar desde que Zorzal se nombró a sí mismo como el nuevo emperador. Desde que su padre había estado en coma, Zorzal había logrado arruinar y socavar sin ayuda casi toda la autoridad y el prestigio que la familia real poseía anteriormente. Y con ello, casi empujándolos a la posición en la que los diferentes bandos podrían exigir el nombramiento de un nuevo gobernante. Con el reino hechicero alrededor y su supervisor designado disponible, estaba solo al alcance de la mano. Más cerca que nunca, por primera vez desde la historia del imperio, la autoridad gobernante de la familia real estaba realmente en peligro. Los senadores solo necesitaban convencer a Belet de enviar un informe negativo sobre la familia real, incitar a Zorzal a atacarlo directamente, lo cual era más fácil de lo que nadie podría imaginar, y sería ejecutado, reemplazado por otra persona como autoridad gobernante. Pero al parecer, ese idiota incluso ahora era incapaz de reconocer esta posibilidad. Día tras día, Zorzal se burló del hombre que supervisaba cómo gobernaba y la ordenación que hacía. Día tras día incitaba abiertamente a la rebelión, pensando que era un genio intrigante. Ese estúpido Nii-sama. La princesa Burdeos se mordió el pulgar preocupada. Si continúa así, toda la familia real será desterrada. Peor aún, enojará al rey hechicero que quemará toda la capital. No, todo el imperio, matando a todos. Al principio, Diabo pensó en esto como una excelente táctica para reclamar el trono para sí mismo. Pero después de darse cuenta de la posibilidad que implicaba la caída de toda su familia, incluido él mismo, prefería no arriesgarse a esto. Dejar a Zorzal en su lugar se volvió demasiado arriesgado como para apostar.
con el JSDF a la vuelta de la esquina, con el reino hechicero sosteniéndolos a su alcance, era un riesgo inaceptable que incluso él no se atrevería a correr. Sus vasallos los habían dejado, conspirando para masticar partes del imperio debilitado. Preguntar a los hombres de verde probablemente no era posible. Incluso ellos no fueron lo suficientemente tontos como para arriesgarse a una guerra abierta solo para salvar sus traseros. No importa cuán justos dijeran ser, incluso ellos tenían prioridades y priorizaban su propia seguridad en lugar de personas desconocidas que no eran de su tierra. Para personas que habían buscado conquistarlos y esclavizarlos previamente, la elección era obvia. Espera las cosas, dioses. No bromees con él. ¿Cuándo fue la última vez que a esos bastardos les importó o movieron una sola piedra por los mortales? Nunca. Diabo lo sabía muy bien. De lo contrario, no estarían atrapados en esta situación. Las únicas personas en las que podían confiar ahora eran ellos mismos porque nadie más los ayudaría. Habían llegado al punto en que el único salvador era su propia persona. No importa cuán lamentable sonara, esta era la verdad. ¿Qué podemos hacer? Si Zorzal sigue así, no. Piña no quería ni pensar en eso. Es difícil de decir. Pero si no hacemos algo, toda nuestra familia caerá. Me temo que nuestra única oportunidad es. Diabo se mordió el labio preocupado, mirando a su hermana con una expresión dura. No lo digas. La princesa rechazó la posibilidad e inmediatamente palideció. Zorzal, sin importar qué tipo de persona fuera, seguía siendo su hermano mayor. Ella no podía hacerle esto. Me temo que esta es la única forma de preservar lo que queda del imperio. De lo contrario, todo estará perdido. Piña, debemos apostar por los ganadores o seremos derribados por los perdedores. Padre siempre lo decía, no, ese sí, tienes razón. Aún así, simplemente no está bien. E incluso si lo hacemos. ¿Qué hacemos después de eso? ¿Qué garantiza que nuestra gente será preservada? Una sonrisa diabólica mezclada con una expresión fría y socarrona. Sí, eso es lo mejor que Piña podría describir el rostro de su hermano. No olvides quién es el responsable del estado actual de nuestro padre. ¿Quién lo envenenó? ¿Quién es el responsable del ascenso al poder de Zorzal? Podemos usar esto para exigir una compensación. Piña simplemente se recostó en su asiento, burlándose. TCH. No digas que crees en esa invención. Cualquiera con un poco de cerebro o racionalidad sabe que el príncipe Bielzebub no tenía ninguna razón para envenenar a mi padre. Al menos, eso creo. Apartó la mirada con inquietud. El Bielzebub que conocía nunca haría eso. ¿Y para qué? No tenía motivos para envenenar a Molt. ¿Qué ganaría con ello? No tenía sentido. ¿Por qué alguien del reino hechicero haría eso? Su padre puede haber sido un anciano obstinado, pero incluso él había visto lo suficiente como para darse cuenta de que ya no tenía sentido seguir luchando. Según Piña, lo más que hizo su padre en la situación actual fue tratar de mantener a flote el imperio, conservando la poca dignidad e independencia que tenían después de tantas humillantes derrotas. Si me preguntas, hay una explicación detrás de esto, y eso es, simplemente, querían una marioneta para el trono. Como saben, mi padre era demasiado inteligente y terco para ser manipulado directa o indirectamente. Diabo tarareó mientras decía esto, pensando en las razones. Piénsalo, Piña, Zorzal es un tonto. ¿Impredecible? Menos probable, no lo olvides, sigue siendo un tonto. Es más fácil de controlar que padre. Vaya. Si Diabo supiera lo que Demiurge pensaba sobre los tontos. Leer los movimientos de un intelecto ligeramente superior al promedio que se imagina a sí mismo como un genio. Es más fácil que tratar de predecir las acciones de un completo imbécil. Lo pensaría 2 veces conspirando contra un tonto. En el peor de los casos, él lleva al imperio a la destrucción total, ¿y quién será culpado por ello? ¿Quién será puesto en juego una vez que surja la guerra civil y mucha más gente muera? ¿Quién será culpado después de que el polvo se asiente? Piensa un poco, hermana. Al pensar en ello, Piña palideció aún más, mirando fijamente frente a sí misma mientras murmuraba las palabras. Nosotros, toda nuestra familia y todos los que nos apoyaron, naturalmente. Tal como dijiste. Nuestra familia, todos los que nos apoyaron.
Después de que nuestra familia caiga, después de que la gente pierda permanentemente la fe en nuestras capacidades. ¿A quién elegirán para gobernarlos? ¿La familia que destruyó todo en su intento de mantener el poder? ¿Quién dejó que el tirano gobernara y le hiciera la vida miserable a la gente? Oh, Diabo hizo una pequeña pausa, dejando a Piña suficiente tiempo para pensar. O el rey justo que los liberó del belicista tirano, un rey. Murmuró Pina horrorizada. Un rey que según mucha gente era un dios viviente que caminaba entre ellos, una persona que apareció personalmente, luchó, arriesgó su propia vida y los salvó de una terrible entidad demoníaca que buscaba matarlos y esclavizarlos, que salvó a la gente del imperio sin ayuda de nadie. Piña todavía recordaba la invasión de Haldabaut, y un escalofrío recorrió su espalda. El rompecabezas comenzó a armarse en su cabeza, y era terriblemente perfecto. Recuérdalo, ese esqueleto incluso puso a su hijo, su propio hijo, un heredero real en una prisión para demostrar que todos son iguales bajo su gobierno. ¿Qué muestra esto a la gente común? Esperanza, por supuesto. ¿A quién elegirán? ¿Un tirano, una familia que abusa del poder? ¿O un rey que los gobierna con justicia, poniendo incluso a su propia familia ante los jueces si se trata de justicia? Intervenir personalmente si la necesidad lo requiere. Una persona cuyos ejércitos son como una picadora de carne imparable ante las masas. Creo que la respuesta es obvia. Las reacciones de la gente común son predecibles. Y si ha escuchado las noticias sobre las innovaciones que el rey hechicero trajo aquí, recibió la información de lo que la gente común piensa sobre él y su familia. Entonces ya sabes, la elección es obvia. Piña simplemente bajó la cabeza por un momento y luego comenzó a sacudirla. No. El príncipe Bielzebub no es así, él nunca participaría voluntariamente en tal estratagema. Piensa lo que quieras, Piña, pero es demasiado obvio para mí. La toma total ya comenzó. Ofrecer vasallaje fue una mera cortesía. Una cortesía que solo sirvió para engañar a los estúpidos y ofrecer una base sólida para sus operaciones futuras. Después de que las cosas se calmen, el príncipe Bielzebub será liberado incondicionalmente y será recordado como un héroe que terminó con el reinado de una familia caída. Incluso su encarcelamiento fue un acto que no sirvió más que para ganar más tiempo y solidificar su poder en esta región. La preparación de la toma total desde adentro ya ha comenzado. Es solo cuestión de tiempo. La batalla final está en el horizonte. ¿Contra quién? Ya han capturado el corazón de la gente. Si lo que dices es cierto, el imperio ya es suyo. ¿Estás ciega, niña? El rostro de Diabo se oscureció, poniéndose de pie y clavando su daga en el mapa que colgaba de la pared. Ese es cierto. Diabo asintió, ambos observando el lugar donde se incrustó la hoja. Holly Hill Arnus, murmuró Piña completamente pálida. Sin ellos en la foto, su autoridad será completa en el continente. Nadie puede oponerse a ellos. Ni nosotros, muy probablemente tampoco los dioses. Según mis espías, incluso los países vecinos están en apuros para unirse a ellos como vasallos. Todo el continente quedará bajo su dominio. Gobernar eventualmente. Entonces debemos asegurarnos de ayudar a los hombres de verde a mantener su posición. Bien pensado. Un poco arriesgado, pero bien pensado. Aunque, yo sería más astuto si fuera tú. Ofreció Diabo con una expresión astuta, mirando el mapa una vez más. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa si digo que nuestra familia podría obtener un lugar permanente en el trono? ¿Qué pasa si digo que después de la muerte accidental de Zorzal, las partes nos ayudarán a llegar al punto en el que seremos designados para supervisar el imperio? ¿Incondicionalmente? Donde el reino hechicero estará en apuros para mantenernos cerca. A nosotros. Diabo sonrió astutamente. ¿Qué estás proponiendo? Tengo un plan. Un plan tan sólido que nada puede salir mal. Un plan que proporcionará poder a nuestra familia y la independencia del imperio para las generaciones futuras. Si tenemos suerte, aún más. Piña no estaba segura si escuchar a Diabo valía la pena o no. Pero, si lo recordaba bien, además de su padre y su madre, su hermano siempre fue la persona más razonable de la familia. Un hijo que se parecía más a su padre cuando se trataba de astucia política y astucia. A ella no le gustaba este plan, por supuesto. Pero lo menos que podía hacer era escucharlo.
¿Qué propones? Fácil, el primer paso es... Una sonrisa diabólica se formó en el rostro de Diabo, pintando su expresión mucho más siniestra. El emperador Zorzal morirá de una manera misteriosa. Así, Diabo comenzó a exponer su loco plan, un plan que podría inclinar la balanza y convertir a su familia en un factor esencial para operaciones futuras, o empujarlos aún más profundo de lo que era anteriormente posible. Desconocido para él, una sombra los observaba a través del marco de la puerta, escuchando todo lo que decía.